Ya, ahora sí. Y ahora me escucha. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan esta tarde en esta nueva actividad en vivo que se realiza en el contexto de la 47 Muestra de Artesanía Tradicional UC, que este año es de formato virtual, y le damos la bienvenida especialmente en esta tarde calurosa a Soledad Oces de la Guardia, que nos trae una clase muy interesante en el marco de las actividades de la academia. La charla que Soledad nos presentará hoy día se llama Herencia Textil Andina y habla sobre textiles andinos y está basada sobre su investigación de textiles arqueológicos y etnográficos. Soledad es una expositora que posee una amplia trayectoria en la investigación sobre textiles andinos. Su trabajo ha estado principalmente asociado a distintos museos, especialmente al Museo Chileno de Arte Precolombino, generando distintas publicaciones, estudios, proyectos de investigación, ¿ya? Y pertenece al Comité Nacional de Conservación Textil y es autora junto a Paulina Brugnoli, del Manual de Técnicas Textiles Andinas. Soledad, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu clase. Adelante, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la opción, la oportunidad de poder participar y de compartir lo que en realidad, bueno, no solo a mí, sino que a todos los que hemos conformado el equipo, incluso Paulina, que acaba de hablar, y Paulina Brignoli, que ha sido nuestra maestra y gran amiga, así que creo que es muy lindo, además, en el marco de la feria, que precisamente al cerrar la presentación quiero también dedicarle unas palabras a ellos. Entonces voy a compartir pantalla para que partamos con nuestra presentación. Perfecto. Se me fue al fondo esto. Vamos a tener que, perdonen, pero se fue para el final. Era esta la pantalla que tenemos. Ahí sí. Ahora sí. Lo hemos denominado herencia textil andina con la idea de sondear algunas ideas que cruzan este continuo entre lo que hemos visto en el espacio precolombino, en los textiles precolombinos, y muchas de estas manifestaciones que se mantienen bastante similares al día de hoy, y hacer una mirada desde allí. La imagen que ustedes tienen a la vista es un textil, una fotografía tomada el año 2015, en Colchane, en una reunión de tejedoras, donde una de las tejedoras llevaba su telar y lo llevaba envuelto de esa manera. Ese telar podríamos pensar que habría sido arqueológico y no haber tenido duda de que lo fuera. O sea, hemos visto cosas muy similares. Entonces, de allí quiero partir. Hablar del quehacer textil nos hace pensar en distintos aspectos sobre el textil, porque podemos hablar del patrimonio cultural vivo cuando pensamos en quienes practican el tejido, los tejedores o tejedoras. Podemos hablar del patrimonio material cuando nos referimos a los objetos,
y de aquel que llamamos patrimonio inmaterial cuando nos referimos al conocimiento, al saber hacer en torno a una tradición. Dentro de las tradiciones textiles, en los Andes hay muchas, hay varias, hay impresionante la cantidad de rituales y fiestas en que el textil es el que activa, lo hace presente. Por ejemplo, en ceremoniales, en el floreo, cuando se marcan los animales, festividades de todo tipo, ¿no? Festividades por las localidades, por los santos, por nacimientos, por matrimonios, en fin. ¿Qué sabemos de esta tradición textil? Y aquí me interesa compartir algo que hace un rato ya que vengo ordenando y tratando de compartir con los estudiantes, que tiene que ver con qué sabemos, qué tanto sabemos de nuestro territorio, y en ese sentido también cómo los hallazgos que han habido en nuestro territorio o en territorio cercano nos dan pistas de lo que ha sido la vida antes. Y es muy significativo saber para nosotros que cercano a Puerto Montt, a nuestro Puerto Montt, hay un territorio, ¿no es cierto?, en el cual se encontró un hallazgo arqueológico muy significativo también por Tom Dillehay, y en ese lugar se encuentran vestigios de vida, de presencia humana muy antiguas. Y las cifras son bastante impresionantes porque datan esos orígenes mucho antes de lo que a nosotros, a nuestra generación, se nos enseñó en relación a cómo había sido, por ejemplo, el poblamiento de América. Y entonces empiezan a haber fechas mucho más tempranas para lo que pudo ser la ocupación americana. Y si están en Puerto Montt, bueno, pudieron estar antes más arriba, o bien fueron pobladas por otro lugar, no sabemos. Lo interesante es que hay una gran cantidad de objetos que hablan de la presencia humana. Por supuesto, muy difícilmente podríamos encontrar un textil, no los hay, pero porque las condiciones climáticas, digamos, no lo permiten, hay mucha humedad. De hecho, el hallazgo es en un lugar prácticamente de turba, de como fango, ¿no? Y luego, otras datos impresionantes, en el cual también participó Tom Dillehay, a pesar de que este mismo territorio que está en la costa norte, ¿no?, de Perú, la costa norte de Perú, Huaca Prieta, en este sitio se encontró ya hace algunos años un territorio que había dado huellas de haber sido habitado, con mucha información y muchos textiles. Eso fue informado en esa época por Yunus Bird, que hizo estas excavaciones en el año 46 al 1947, ahí me faltó el 7. Y fueron publicados por ahí por el año 54, pero lo interesante es que ahí hablaban de textiles con algodón, muy elaborados, ya para esa fecha con bastante antigüedad. Pero lo que es impresionante en el último hallazgo, que de Tom Dillehay, fueron los estudios que dan cuenta de que ya en ese entonces habían textiles que habían sido teñidos con índigo, y da la presencia del uso de índigo en textiles que tienen 4000 AC. Y eso es una cifra que incluso es muy importante a nivel mundial, porque no se conocían hasta ese entonces el manejo ya de una técnica tan sofisticada como esa. Y como ustedes pueden ver, son textiles de algodón, o sea, está hablando de la domesticación del algodón, y en distintos tipos de técnicas de torsal o apareado, y técnicas por dominio de la urdimbre, y técnicas con tejido balanceado. Otro lugar atractivo, interesante, me parece nuestro norte. Dentro de ese nuestro norte hay un sitio particularmente, para que ellos tengan la oportunidad de ir a ver. En Arica existe un pequeño pero muy hermoso museo de sitio que está en la calle Colón 10, de ahí su nombre, y allí lo que se hizo fue, cuando se estaba haciendo la construcción de una casa, se hizo un levantamiento del suelo y se encontró un hallazgo de enterratorios chinchorro, de las momias chinchorro. Muchos habrán oído hablar de las momias chinchorro como un
unas momias de preparación complicada que siempre se les compara con las egipcias y se dice las chinchorros son más antiguas que las egipcias. Lo interesante es que en esta ocupación chinchorro, que data de como el 6000 y más antes de Cristo, hay testimonios del uso de fibras vegetales trenzadas y también de fibras vegetales torcidas y también de esteras, como ustedes ven allí, lo que nosotros denominamos habitualmente una estera, parecido a una estera totora, pero están hechas en este caso con vegetal y luego, más tardíamente, se comienzan a hacer con fibras de algodón, la misma técnica. Entonces nos está hablando de que en ese lugar, en Arica, en nuestra costa del norte de Chile, hay un sitio donde muy tempranamente se estaba trabajando el textil. El museo es muy interesante de recorrer, uno lo puede ver en estas pasarelas y ver hacia abajo porque tiene solamente vidriado. Y acá tenemos el ejemplo de cómo la estera luego pasa a ser un tejido de fibras más blandas, tejidas, y en este caso con una momia que tiene datas de 1800 AC, ustedes pueden ver todo el trabajo textil que tiene este pequeño cuerpo. Incluso adornado, ¿no es cierto?, engalanado, con presencias de cuentas en un tipo de turbante que adorna la cabeza, una presencia de una mecha que también está teñida con un color rojo. Hay también vestigios del mismo color rojo, que aparentemente sería un teñido del relbún, en parte de la estera que lo envuelve. Otro dato muy interesante, acá nosotros estamos en Santiago de Chile y tenemos una alta cumbre que es el Cerro El Plomo. El Cerro El Plomo, en el año 54, si no me equivoco, fue encontrado el cuerpo de un niño que fue sacrificado en la época inca. En las alturas del Plomo hay una pequeña estructura que da cuenta de se ofició allí y se preparó el terreno para dejar a este niño. 5.400 metros de altura, algo que se hizo, por supuesto, a pie y que se supone fue un largo camino que pudo partir incluso desde el Cusco, ¿no es cierto? Desde donde partían hacia los distintos lados del Tahuantinsuyo, iban delegaciones, y en este caso hacia el Collasuyo, que son las tierras del área sur andina donde nosotros vivimos. Este niño El Plomo, que actualmente está en el Museo de la Quinta Normal en Santiago, no está el cuerpo que está en exhibición, es una réplica, el original está resguardado, pero fue encontrado en el año 54, bien dije, y está íntegro con todos sus ajuares, impresionante. Hallazgos como esto hay mucho a lo largo de los Andes, hay diversos. Reinhardt, no recuerdo, Johann Reinhardt, el arqueólogo, se ha dedicado sistemáticamente a hacer levantamiento de estos en territorios de altura desde hace mucho tiempo y da cuenta de todo un mapeo, ¿no es cierto?, que se concentra precisamente en el área surandina, de alturas de Chile y del lado argentino y también de Perú. Lo bonito es constatar el hallazgo, el ajuar completo, el completísimo que este tiene, más todas las ofrendas que le acompañan, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, una pequeña bolsita envuelta en pluma, se ve que ha sido un trabajo muy dedicado, con mucho cuidado para hacer la ofrenda. Por alguna razón esto no está andando. Ahí. El territorio que nos preocupa o nos ocupa es el territorio del área andina y el área surandina, en su total extensión. También sabemos que podemos seguir hablando de los Andes hacia más al norte, pero lo que nosotros vamos a concentrarnos a ver es este espacio, del cual, por supuesto, nos vamos a concentrar en nuestro norte, donde tenemos pueblos originarios, Aymara, Atacama y Coya, un poco más abajo, que son herederos de esta cultura. Este es un cronograma que en realidad no alcanzamos a verlo en detalle ahora, pero solamente para que ustedes tomen
una idea, una dimensión de los años, ¿no? Porque cuando hablamos del periodo arcaico, estamos hablando del 5000 AC, que eran fechas de las que yo le estaba dando cuando hablábamos de Chinchorro, y cuando hablamos de la época incaica, estamos aquí arriba, es solamente este pequeño espacio, y toda esta parte de la historia muchas veces sabemos casi nada, porque cuando se nos forma a nivel de colegio es muy poca la información que nosotros tenemos sobre pueblos originarios antes de la época incaica. Como ese periodo fue un poco más documentado, en el sentido que hubo mayor registro por los europeos, se tiende a concentrar la información en eso. Sin embargo, somos muy poco informados y bastante ignorantes respecto de todo lo que ocurrió antes. Vamos entonces a entrar más en materia después de este Ubicatex. Cultura andina, cultura textil. Lo que me interesa tratar de comunicar es la cantidad de soluciones textiles que se dan a los distintos problemas de la vida, digamos, en todo orden. Y vamos a ir viendo rápidamente algunos ejemplos. Tal vez los más, probablemente las respuestas más iniciales fueron desarrollar ciertos tipos de herramientas en las cuales se necesitó unir elementos sólidos con algún elemento flexible, o sea, un palito, una vara con una piedra, o la punta de un hacha, o la punta de una flecha, ¿no? En este caso, arpones, resueltos con la solución textil de unir estas dos partes rígidas. Y esa solución textil en un comienzo fue dada por tendones de animales, pequeñas tiras de cuero, o a veces hojas largas que daban esa solución naturalmente, pero luego se empezaron a trabajar los textiles, fibras más gruesas al principio y fibras más blandas luego. Por ejemplo, las redes de pesca, que son ya una solución de una red anudada, ¿no es cierto?, en continuo, y que, si uno lo piensa bien, actualmente las redes de pesca básicamente son lo mismo, solo que han cambiado los materiales y a lo mejor se producen de manera industrial, pero la lógica constructiva es la misma. Para también, por supuesto, como lo primero que uno piensa, que los textiles son utilizados para el abrigo, pero son utilizados para mucho más que eso, pero sí, sirvieron de abrigo y hasta el día de hoy aún lo son. Para vestir, para calzar, aprovecho de decir, por ejemplo, que estos zapatitos que ustedes ven aquí abajo son los zapatos del Niño del Plomo, para el que acaban de ver. Y todas estas pertenecen a distintas partes de vestimenta incaica, o sea, son todos de una misma época, no necesariamente del mismo origen. En este caso, el tocado incaico de arriba pertenece al Collasuyo, que eran los territorios del área surandina donde está Chile, y también estos zapatitos pertenecen al Niño del Plomo, que hizo el mismo trayecto, pero este tipo de túnicas sí que son más al norte, en la zona más del territorio peruano. Pero encontramos soluciones como estas, por ejemplo, que son toda una construcción en base a varillas, que luego son entretejidas como si fuera una tapicería. Ay, ¿qué pasó aquí? Perdón, algo pasó. A ver, perdón. Voy a volver. Ay, no sé cómo volver a la pantalla original, no sé por qué se me perdió. ¿Sole? Ya estoy volviendo.
Sí, tranquila, no te Perdón, estamos esperando porque el tema es demasiado interesante, así que tenemos mucha estamos ahí, paciencia. aquí estaba, ya, aquí Sí, estoy volviendo. estamos tranquilas. Ya, Sí, muchas gracias, Sole. qué mal una tecla, disculpen. Sí, tranquila. Bueno, estábamos en esto, en este contenedor de agujas, ¿no? Que está hecho con distintas varillitas y tejidas al modo de una tapicería que se construye este contenedor Sole, y es cerrado. Dígame. perdona, tienes que volver a compartir pantalla Ah, porque no se está compartiendo, ¿ya? todo Pero mal. tranquila, no, pero estamos todos en este momento, en esta situación de Ya, hacerlo a distancia, así que ahí no está te, todo no de te nuevo. estreses. Sí, Ahí, ahora sí, ahí sí. ya, perdón. Entonces retomo, estábamos en este contenedor de agujas hecho con varillitas que están tejidas entre sí como un modo de una tapicería, les decía, y donde se guardan, en este caso, agujitas que son de espinas de cactus. Y la tapita corresponde a un pedacito de calabaza que ha sido perfectamente tratado para que calce preciso. O, por ejemplo, ver cómo el textil soluciona problemas como este, el de pesar, una cantidad en medios de intercambio, ¿no? Estas pertenecen a las culturas del norte de Perú, periodo intermedio tardío, Chancay y Chimú. O, al igual que en el caso de las herramientas que les mostré al principio, utilizar elementos flexibles para fijar otros elementos que son más rígidos, como en este caso estas peinetas hechas con espinas de cactus también, con la unión de dos pequeñas medias cañas, ¿no? Se convierten en peinetas. O el instrumento de contabilidad, que en este caso era el quipu, esto es un gran quipu que pertenece a la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino, que era utilizado en la época incaica sobre todo, pero a pesar de que tiene antecedentes anteriores, pero lo que más se reconoce es esta época. El quipu Camayoc, que era este personaje, que aquí está representado por Huamampoma de Ayala en su crónica de Buen Gobierno, que presenta este personaje que viaja a las distintas localidades haciendo registros en este instrumento que es el quipu. Y el quipu lo que hace es llevar una contabilidad a través de nudos, distintos nudos que van en las distintas alturas de esta cordelería. Este registro es un registro que secunda, digamos, al primero, que es el registro de las yupanas, que eran instrumental también utilizado para contabilizar en distintos niveles con pequeñas cajuelas, donde se iba contando con, por ejemplo, porotitos, cosas así, ¿no? Y hasta el día de hoy hay algunas comunidades que todavía tienen ciertos registros en nudos, que es así como lo pueden ver ustedes aquí. Y aquí hay un dibujo que muestra cómo estas vueltas, ¿no? Se hacen desde 1 hasta 9 para ir marcando las unidades. Las alturas en el quipu indican las unidades, las decenas y las centenas. Así se organiza. Bueno, ahora vamos a hacer un vuelo rápido y el que quiera ver un quipu en vivo y en directo lo puede ver en la colección del precolombino cuando se pueda visitar. No sé si ya se puede visitar. También los textiles cumplieron funciones, por ejemplo, en el transporte de objetos, mercadería, o en este caso, ser parte importante en el proceso de la cosecha. O también tenemos que saber observar y pensar que esas soluciones textiles fueron llevadas más allá de lo que conocemos tradicionalmente como un textil, porque en este caso podemos pensar que las lógicas textiles son las mismas para transferirlas a la construcción de techos, por ejemplo, como en este caso, en espacio altiplánico o en el Titicaca, como este. Los interiores, en este caso el interior de una iglesia andina, pueden ver ustedes que prácticamente la solución de este techo es un tejido. Está pensado como un tejido. O un puente, como en este caso hay varios lugares en Perú donde las alturas obligan a inventar este tipo de soluciones para ir de una comunidad a otra, y la comunidad entera a través de mingas participa en la mantención y con la construcción y mantención de estos puentes. También, hasta el día de hoy, se tejen y se construyen este tipo de embarcaciones, esto es la costa norte de Perú,
Y ustedes pueden ver que aquí está la cerámica, aquí hay un dibujo de esta cerámica mochica, estamos hablando del 100 al 600 después de Cristo, y se han recreado en algunos casos este tipo de embarcaciones, pero estas embarcaciones se utilizan hasta el día de hoy y las usan incluso para surfear. Es como parte del turismo local. O las canoas que ya conocemos, típicas del Titicaca, que están construidas también con técnicas textiles. El textil está presente hasta el día de hoy en la solución de la carga, de cómo se transporta la carga y cómo se guardan muchas veces los granos en grandes sacos como los costales, que hasta el día de hoy se utilizan. Lamentablemente poquito a poco van quedando detrás y se hace menos porque aparecen estos sacos de plástico que por supuesto no conservan de la misma manera los alimentos, pero son más baratos y son más fáciles de conseguir. Pero veamos cómo esta permanencia de la práctica, porque ya en el 1615, en este registro de Huamampoma de Ayala, vemos cómo está la práctica exactamente igual a como la vemos hoy en día. También en la caza y también en el arreo de los animales, ¿no es cierto?, se utilizan las ondas, y aquí tenemos una onda que es contemporánea, pero la podemos ver registrada también en el Huamampoma de Ayala, y hay muchos ejemplos arqueológicos. Se usa para arrear, para cazar, y actualmente también se usa para protestar, porque en este caso corresponde a una escena en un momento de una protesta en Bolivia. En Colchane 2015 me toca participar, estar presente durante la semana de celebración de actividades en Colchane, y me emocionó, me dio mucho gusto ver cómo la práctica textil era parte de los desafíos que se presentaban en un concurso que enmarcado dentro de esta celebración de la semana. La representación a través del textil también es muy importante, porque estas son pequeñas figuras, ¿no es cierto?, que están escalando la representación con mucho detalle, en este caso una figura femenina con su cría, y una llamita pastando. Ambas son piezas de la colección del Museo Precolombino. El textil es parte fundamental del adorno, del engalamiento, de presentarse frente a otros de la mejor forma posible, ¿no es cierto? Y en las ocasiones de fiesta o de rituales, todos los textiles que a veces están guardados cotidianamente salen a relucir. En el caso de las mujeres aymara, suelen usar no una, sino que 2 y 3 fajas si las tienen, para poder también mostrar que ellas tienen el dominio sobre esa técnica, o que tienen la posibilidad de acceder a tener más de una faja. No solo las personas se visten, se engalanan, sino que también los animales, ¿no? Y los textiles son partes muy importantes en los rituales, donde precisamente el textil media entre la Pachamama, la tierra, ¿no es cierto?, y el otro espacio hacia donde se está pidiendo, y no solo con una capa de textil en la incuña, que es la incuña, es el mantel donde se está oficiando, sino que la incuña es sobrepuesta sobre otro textil también que está mediando en esa relación. Así entonces los textiles identifican, protegen, visten, embellecen y cumplen importantes roles en la vida de los pueblos andinos hasta el día de hoy. Pasemos a ver algo sobre cómo se han construido estos textiles, ¿no? Tenemos, por un lado, las fibras, las fuentes de la fibra, que son bastante variadas. Sin embargo, o sea, hay distintas fuentes, pero todas las que ustedes ven enumeradas aquí están en menor proporción que el algodón y los camelios, principalmente vicuña, alpaca y llamo, que son los que mayoritariamente vemos en los textiles precolombinos y luego que se ven en los textiles actuales. El algodón, que tiene, en el caso americano, es un tipo de algodón especial, que es el Gossypum barbadense. Es una especie americana que fue domesticada hace 4.500 años. Esto habría que revisarlo ahora a partir de los datos de Dillehay. Yo creo que es un poquito más que eso.
Y lo más lindo es saber que en el caso del algodón americano tenemos algodones de colores, cosa que no es frecuente en otras partes. Y podemos tener una gran variedad de tonos cafés, unos ocres amarillos, algunos rosas pálidos, incluso un verde manzana muy, muy suave. En el caso de los camelios americanos, podemos reconocer a los guanacos, vicuñas, las llamas y alpacas, y cada una de ellas ofrece una calidad particular de fibra. La fibra que es mayoritariamente utilizada con más extensión es la de la alpaca para el vestuario, y la de las llamas se utiliza más bien para textiles un poco más gruesos, un poco más toscos, o mucho en el trabajo de la cordelería, por ejemplo. Y la fibra más fina es la fibra de la vicuña, que es muy difícil de obtener y es más escasa también porque el animal es salvaje y lo tiene que atrapar para poder sacar su fibra. No en el caso de las llamas y las alpacas, que están en rebaño, se pueden criar. La gran variedad de colores que se pueden obtener a partir de un rebaño de alpacas, por ejemplo, quedó testimoniada en un trabajo que tuvimos que hacer, que la empresa Quintessence nos facilitó 60 colores diferentes. Entonces, para que se formen una idea, desde los blancos, porque son varios blancos, todos los tipos de cafés ocres claros, los colores mezclas de rosas, mezclas de grises, ¿no? Y hasta los cafés oscuros y los negros. En cuanto al instrumental, que es precisamente la foto de la portada de nuestra presentación, tenemos una cosa muy notable en una eficiencia de un instrumental tan simple como son 2 varas en tensión y los elementos que permiten ir seleccionando las capas de los tejidos. En este caso, la vara que mantiene el cruce, ¿no? Y la huichuña, que es el instrumento con el cual se seleccionan los hilos cuando hay dibujo sobre todo, y también para comprimir, para apretar. Y este es un uso. En esta misma imagen yo, digamos, recurro a la imagen inicial para que ustedes la vean cerrada, pero este es un telar tomado de esta publicación. Es un telar de la época del intermedio tardío, estamos hablando Chancay probablemente, en la costa centro de Perú, y el instrumental es exactamente el mismo. Tenemos 2 varas, ¿no es cierto? Un separador separador de capas de hilo, una espadilla, y por supuesto tiene que haber estado o la huichuña o algo más bien para apretar. Entonces podemos entender cómo una tejedora que durante el día va y deja a sus animales pastando, ¿no es cierto?, de pronto se instala en la mitad de un paisaje a la vista lejana de sus animales y se instala bajo un pequeño techito que ella misma arrima y dispone su tejido y teje mientras los animales pasan el día. Y ella, en la mitad de la nada, hace una obra espectacular a partir del tejido de las fibras de sus propios animales. Aquí un costurero, llamamos un costurero de la época Chancay, intermedio tardío, donde podemos ver hay un particular cuidado por mantener separados los instrumentales. Aquí esta es parte de la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino. Ustedes pueden ver todo el despliegue del instrumental que estaba adentro, los distintos tipos de tramero, los pesos, puede haber sido la base que a veces se pone como el cuenco de base para poder hilar los hilados más finos, ¿no? Y los trameros con algo de hilado. Entonces, lo que quiero llegar es que el hilo no se ha cortado, porque tenemos continuidades. Este material arqueológico da cuenta de un tipo de instrumental que aparece también ilustrado en las imágenes de Huamampoma, como están, ustedes ven que las hakyas del Inca están
preparando material, hilando, ahí todas hincadas, ¿no es cierto?, con este tipo de instrumental tipo Y, llamamos así, donde van utilizando la cantidad de fibra que está sin hilar, y de ahí van seleccionando y tirando el hilo. Y esta práctica, hasta el día de hoy, en este caso la hilatura ya no la preparaba con esta Y, sino que directamente del ovillo, vemos a María como mientras hace otro tipo de trabajo y labores, va hilando en sus desplazamientos en Colchane. Esta imagen pertenece a una vasija que está en el Museo Brooklyn, perdón, el British Museum de Inglaterra, el British Museum, y es una vasija que aquí, desgraciadamente, la fotografía tengo solo la mitad, pero sí tenemos el dibujo completo de esa misma vasija, donde podemos, aquí en el despliegue horizontal de este mismo dibujo, podemos observar un taller en plena actividad. Y esto tiene una data de 300 DC. Entonces, esa misma imagen nosotros la podemos ver actualmente en esta actividad conjunta de tejedoras en la zona de Isluga, donde están compartiendo un telar que es prácticamente igual están haciendo otra técnica, pero el telar es exactamente igual, porque aquí tejen tapicería y ellas acá están tejiendo técnicas de urdimbre. Un costal arqueológico y un costal contemporáneo, aymara. Ustedes pueden ver que la estructura de este contenedor, que es un contenedor para granos, para papas, para conservar el alimento durante el año, estructuralmente es muy similar. Un cordel atacameño y un cordel arqueológico de la época incaica y cordeles contemporáneos. Ya, las prácticas se mantienen. Esta es una pieza del Museo Precolombino, una chuspa de la zona de Arica, del periodo intermedio bien tardío, y esta es una chuspa aymara etnográfica, también perteneciente a la misma colección. La función, y más o menos, claro, hay diferentes representaciones, esta tiene una forma más trapezoidal, pero la idea del uso de la prenda, ¿no es cierto?, se sigue manteniendo. Una onda de la época Nazca y una onda contemporánea que esencialmente es similar, tal como veíamos en las imágenes previas. Una incuña arqueológica también perteneciente al Museo Precolombino, pero es de la época del intermedio tardío en Arica, y acá una incuña aymara contemporánea, que si bien es cierto cambia la distribución de los listados, se trabaja con el mismo tipo de técnica, corresponde también a una pieza más pequeña dentro de la serie de paños, una pieza pequeña sobre la cual se oficia. Esta otra imagen de Huamampoma nos da cuenta del interior de una habitación, ¿no es cierto?, cómo está habilitada esta habitación y cómo los muros sirven para colgar las piezas textiles del mismo modo como lo estamos viendo hasta el día de hoy en Colchane, al interior de una casa. Aquí Celinda Castro nos compartió parte de lo que eran el ajuar de sus textiles familiares, también colgados en un extremo de la pieza. El ser del textil andino. Queremos llegar aquí a compartir algo sobre la construcción, el sentido de cómo se construye un textil en los Andes. Para las comunidades más tradicionales es muy importante que los textiles no tengan cortes, que sean un cuerpo en sí mismo, en el sentido de que la urdimbre, este hilo, es continuo, y el tejido va a llegar hasta los bordes mismos del textil, cuando yo teja. Y esa solución se hace de la siguiente manera. Los hilos en este momento están dando la vuelta, tal como ustedes lo vieron en la imagen anterior, ¿no es cierto? Dan la vuelta allí, y se pone luego un segundo hilo, o sea, una segunda vara hacia afuera, aquí, digamos, de aquí hacia afuera, se pone una segunda vara, y sobre ella se fijan los hilos anteriores. Y luego, cuando están fijos, esta vara superior se retira hacia un lado. Y se puede tejer entonces hasta el borde mismo del tejido.
esta es una característica fundamental. Aquí ustedes ven cómo el tejido, se fijan que estos hilos no están dando la vuelta, sino que llegan hasta justo ese borde. Luego, Rogelia, que está tejiendo, va a dar vuelta al textil y va a tejer desde este borde hacia allá. Y va a terminar el textil en una zona intermedia, por acá. En ese sentido, dice, cuando la corporalidad textil se piensa en cada vaivén de la trama como el vehículo de la inspiración o expiración del nuevo ser viviente, además del proceso de su digestión. Eso es lo que se convierte en persona, y la trama es lo que personifica al textil. Voy a explicarlo un poquito mejor. Cuando Rogelia abre el tejido para pasar la trama, lo que hace es abrir por el costado un espacio. Y estos bordes en el textil, en algunos casos, como por ejemplo las talegas de Luga, que fueron estudiadas por Verónica Cereceda, se menciona que los bordes del textil es la boca del textil, por donde se está alimentando. Por ahí entra la trama, ¿no es cierto? Va entrando y va recorriendo. De allí, este texto que les acabo de leer. Más específicamente, se compara el movimiento de la trama con la circulación de la sangre, de modo que la trama actúa como una hebra hecha de sangre. Esto es un producto de un trabajo de campo realizado con tejedoras aymara hablantes de la comunidad de Cacachaca, Oruro, Bolivia. Entonces, esta construcción de textiles nos va a permitir que todos los tejidos tradicionales, hechos, digamos, con el cuidado de un textil tradicional, van a tener sus bordes totalmente cerrados, perfectos. Esto no solamente ocurre en comunidades aymara bolivianas. En este caso, Ronald Gronenwald registra conceptos similares en las tejedoras Incahuasi, comunidad de quechua hablante del departamento de Lambayeque, en Perú. Esto queda en el norte de Perú. Los tejidos y su elaboración, dice ella, son una analogía con el ciclo vital, que va desde la procreación, el desarrollo del feto, el nacimiento, el crecimiento, hasta llegar a la adultez y finalmente la vejez y la muerte. Lo que estamos diciendo es que la relación entre una tejedora y su tejido es el de construir un ser vivo, que tiene bordes llamados boca, un centro llamado chima o corazón, y las partes intermedias serían el cuerpo. Luego, el traspaso de esta corporalidad de tejido pasada, o este ser, digamos, tejido, pasado al tema del cuerpo, de la prenda, ¿no? Podemos ver que estos textiles, por ejemplo, están hechos de una sola pieza en el cual se ha dejado un espacio así sin tomar, o sea, aquí el tejido fue de aquí hasta acá y no fue unido en este punto, de manera que el rasgo del cuello quedó construido durante el proceso de tejido. De ese momento se saca del telar la pieza completa y solamente quedan las terminaciones. Cerrar los bordes, cerrar bien el rasgo de la manga, ¿no es cierto? Cerrar el borde del cuello. Pero fue construido pensando en un cuerpo, de tal manera que no hay ninguna parte que esté cortada. En este caso, las mangas son una pieza íntegra en sí misma y cada una de las partes del frente también lo son. Son piezas completas. En este caso, un textil que, al igual que el primero que les mostré, es una sola larga pieza que fue unida por los costados, ¿no es cierto?, con una técnica de tapicería y tejida de manera opuesta a como ustedes lo están viendo. En realidad las listas en el momento del tejido estaban horizontales y está construida en tapicería. Pero incluso se va más allá, o sea, la obsesión por tener esta cuerpo prenda desde el telar hace que tejedoras de la época del intermedio tardío en Arica hayan dado solución a piezas trapezoidales como esta, haciendo aumentos de urdimbre cada tanto y dándole esta forma trapezoidal a la pieza, de manera que sale completa desde el telar con esa forma dada y solamente se une por los laterales. Otros ejemplos de camisas, ¿no es cierto?, en que las mangas están hechas por separado y cada una de las partes del cuerpo también. Y estas son aplicaciones de otros tejidos sobrepuestos.
Las formas van a ser diferentes porque van a ser algunos más largos, otros más cortos. Los de la costa generalmente van a ser cortos y anchos, y los de la sierra van a ser largos y más angostos, precisamente enfrentando las situaciones climáticas. Este, que pertenece a costas norte de Perú, es un textil, además, es muy calado, ¿no es cierto?, muy apropiado para la zona y el clima al que está respondiendo, un cuchimú. Aquí les quise mostrar una serie de uncus de la época inca, y que ustedes pueden ver cómo van evolucionando, y según el lugar porque el imperio incaico ocupó un gran territorio, ¿no es cierto?, y según el lugar, podemos saber que hay distintos tipos de unku que podrían representar más una zona que otra, y que vamos a ver cómo estas mismas túnicas van teniendo una evolución a medida que se interrumpe en este momento con la llegada del hispano, y tenemos las últimas dos túnicas de aquí abajo con una expresión de la tapicería totalmente diferente a las que tenemos en los cuatro primeros. Otros ejemplos de las textiles con forma son estas piezas de taparrabo, ¿no es cierto?, en que hay pequeños plisados, en este caso, en el centro, cómo se da la forma al ser puesta en el cuerpo, o en el caso de estas vestimentas femeninas, cómo se han compuesto en base a varios paños y plisados, a partir de piezas completas tejidas, se van transformando en una prenda por completo. Aquí en la próxima imagen les va a quedar un poquito más claro, pero aquí tenemos una parte, ¿no es cierto?, y la otra parte que tiene plisados en la parte de los hombros, para dar el pliegue. Aquí tenemos otro tipo de prenda. Ustedes pueden ver como un gran tubo, llamémoslo así, de una larga pieza de textil, tiene plisados allí, es cerrada en ciertas partes, y queda el rasgo del cuello, de la cabeza, y las dos mangas que salen hacia arriba, y luego se agrega una parte que da como un faldón en la parte inferior. Entonces tenemos, por ejemplo, en un mismo territorio, como en el caso del territorio de Arica, que estos dibujos pertenecen a José Pérez de Arce, tenemos distintas expresiones del vestir durante el tiempo, y vamos desde el periodo arcaico hasta el periodo medio, en este caso con la presencia de Tiwanaku, y posterior, ¿cómo se llama?, incaico. Vemos cómo van cambiando las representaciones del vestir hasta, aquí está la época Tiwanaku, y aquí tenemos la época más tardía, más incaica. ¿Cómo se contrapone eso en nuestras lógicas, ¿no es cierto?, con el vestuario europeo? Y aquí una pequeña reflexión. Esta manera de vestir en base a paños rectos, ¿no?, hecho que aquí tenemos las mangas y las dos partes del cuerpo unidas y con el rasgo de la cabeza, totalmente diferente al concepto europeo del vestir, en que está hecho por partes que están cortadas de un gran paño de tela, ¿no es cierto?, con formas curvas, muchas veces encajado, absolutamente pegado al cuerpo. Entonces, es una concepción del vestir absolutamente distinta, y que fue impuesta a partir de la colonización. Y no solo fue impuesto desde el punto de vista de la forma del vestir, sino también fue impuesta en lo que se representaba sobre ella. Aquí hay una cita de la ordenanza del virrey Toledo, donde se da cuenta de toda la prohibición de representaciones, y que se arrasase con todo lo que pudiera tener representaciones que hablaban de una referencias diabólicas, según el punto de vista en ese momento europeo. Entonces, los pueblos originarios se ven obligados a de repente incorporar prendas de vestir como una blusa o como un pantalón, y lo que me parece notable son el tipo de respuestas que se van dando en base a paños bastante geométricos a distintas soluciones del vestir. Y vemos en toda América, en realidad, distintos juegos de soluciones a partir de partes que están todavía preservando esa esencia precolombina, ese concepto precolombino del vestir.
y cómo un vestir que originalmente debía ser de este orden, que todavía se utiliza en muchas partes de los Andes, ¿no es cierto? Es un axu femenino, que es una prenda muy amplia, que es en base a un gran tubo que se toma sobre los hombros y se recoge en la cintura. Vemos esta silueta que corresponde absolutamente a algo ajeno, que fue impuesto en el tiempo y que corresponde a una silueta traída desde un modelo europeo y transformada en un vestir cotidiano en los Andes. Entonces, todos estos quehaceres, ¿no es cierto?, compartidos en el seno de la familia y en el seno del grupo, de la comunidad, ¿no es cierto?, todo este aprendizaje textil se mantiene hasta el día de hoy. No solo se comparte en el tejido, se puede compartir al teñir, se comparte al hilar, al enfrentar nuevos desafíos, al enseñarse unas a otras. Es fundamental el traspaso de conocimiento directo. Entonces, el que un textil hoy en día, tener una pieza de esta calidad, como un textil aymara con esa calidad de terminaciones, con estas piezas tradicionales, son un verdadero tesoro, porque actualmente nosotros tenemos una accesibilidad al producto que muchas veces está mediada por un criterio comercial, donde aparecen también otro tipo de productos que han sido hechos para el comercio, como los chales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estas transformaciones de una pieza que la vimos en su versión arqueológica, después tenemos estas versiones de la primera mitad del siglo XX, tenemos distintos tipos de chuspas que en esa época deben haber sido resueltos con los colores naturales que había disponibles, ¿no? Y actualmente se transforman en este tipo de representaciones. Estas han sido piezas rescatadas en un proyecto relativamente reciente, de piezas que han sido tomadas de museos y reproducidas, y que al día de hoy vienen a ser parte activa de las fiestas, o sea, una chuspa pasante, ¿no es cierto?, que tiene un rol vital durante la fiesta. Identificar que en un universo andino, como en el caso específico aymara, me voy a referir yo, pueden tener toda una categorización de este tipo de piezas. O sea, las piezas, las chuspas son distintas y tienen distintos nombres, si son cotidianas, si son para el cacique o si son para un pasante, tienen distintas definiciones. O los distintos tipos de incuña, que algunas son de uso más personal y más cotidiano, donde a veces también las mujeres las envuelven sus cosas personales y las andan trayendo consigo, pero también se utilizan para llevar ritual. Por ejemplo, si uno quiere pedir dinero, platita, lo que va a hacer es tener una incuña de este tipo que tiene su parte central en el color vicuña. O una incuña para floreo va a ser una incuña blanca con listados blancos, o sea, blanca con listados rojos, perdón. Entonces hay toda una codificación al interior de la comunidad respecto del rol del textil y las tipologías, como por ejemplo una guayuña, que es una pequeña bolsa, o una talega, que es una bolsa un poquitito más grande, o un costal, que es una bolsa definitivamente un contenedor mucho más grande. Las bolsas más pequeñas se utilizan a veces para guardar las semillas, que llevan al proceso de la cosecha, en fin. Y también son portadoras de muchos mensajes a través de los colores y de las formas. En este momento no alcanzamos en esta oportunidad a ver con demasiado detalle, pero por ejemplo, el disponer los hilos para decidir cómo va a ser el tejido, ¿no es cierto?, hace tomar decisiones respecto del tipo de quiza que quiero representar. Cada una de esas quizas, que son estas degradaciones de colores y que representan un paso lento de la luz a la sombra, son escogidos según lo que se quiera comunicar, y van siendo escogidos. Se fijan ustedes aquí en esta complejidad de textil, cómo pasamos, porque tiene la capacidad de ser un doble tela, que el verde queda oculto, en este caso, este listado verde queda oculto detrás del listado en rosa. La lidioquiza cubre la chucañá, quizá no sé cómo la puedo decir, no me sale. Pero en fin, lo que quiero decir es que hay toda una codificación que es propia del lenguaje de las tejedoras. Y así también es como están todas las categorizaciones de los distintos tipos de faja. Cada faja
tienen distintas gradaciones de complejidad. Hay algunas más simples, que son las que primero aprenden las niñas, ¿no? Y van complejizándose con los años y con la capacidad que tiene la artesana para ir dominando la complejidad de las técnicas y de la cantidad de urdimbres que se necesitan, los distintos juegos de urdimbres que se necesitan. Cada una de ellas tiene un nombre, como tablilla huaca, quile huaca, pampa chilenito huaca, o churo chilenito huaca, o carnero huaca, que son estas que están con distintos segmentos, ¿no? O pusichuru huaca, quimsa churu huaca, o purapi churu huaca, que es ya la más compleja, ¿no? Eso solo para darles cuenta de todo un sistema articulado en torno a los textiles que se conserva hasta el día de hoy. Y solo para seguir cerrando, ¿no? Parte del significado de estos textiles tiene que ver con la presencia de ellos y que hace que los pueblos andinos hayan sostenido su cultura en gran medida gracias a la práctica del textil y al uso de estos textiles, porque acompañan todos los momentos importantes de la vida. Por ejemplo, en esta festividad de Colchane, en que se está aludiendo a la época de carnaval, porque es una representación en medio de otra celebración, y que los textiles tienen un rol importantísimo. Esto corresponde a Carnaval de Iquina, en Atacama, y que los carnavales, sabemos, son una convocatoria a la fertilidad de la tierra. Y la presencia de los textiles es fundamental en ese momento donde aparecen textiles que a veces han estado guardados en gran parte del año. Por ejemplo, cómo llevan atados a sus espaldas, ¿no es cierto?, con los aguayos. Dice, con la caja y la bandera, no sabes que yo vengo a divertirme cantando, que es el gusto que tengo. Este es el nuevo remate cachuyullos de la playa, vamos cantando y bailando, llegó el día de la chaya. Están preparándose. Traen el bien y la fecundidad con su llegada. Es por eso que en sus espaldas cargan matas de choclo, zanahorias de alfalfas amarradas en aguayo, porque traen la fecundidad, son la tierra dando frutos. Eso se visten con estas textiles y estos elementos vegetales para pedirle a la tierra que produzca mucho el año siguiente. Y finalmente, para cerrar, quería comentarles que para mí es muy significativo poder compartir con esto con ustedes hoy día, porque el ver telares desde muy niña, que voy a la feria de artesanía desde adolescente en realidad, tuve la suerte de tener unos padres muy, muy entusiasmados por la artesanía que me llevaron siempre, y ver a las tejedoras, ver tejidos, conversar con ellas, poder aprender en este intercambio, fue fundamental para poder alimentar esa curiosidad y luego aprender durante la época de estudio que hemos hecho en el Museo Precolombino, en la universidad, ha sido fundamental para poder ir completando, ir intercambiando y consultando a las tejedoras sobre el quehacer del tejido. Sin eso, yo creo que gran parte del aprendizaje no habría sido posible, ¿no? Así que valoro muchísimo la oportunidad, por lo menos, de hacerlo de esta manera, poder en alguna medida agradecer lo que se nos entregó por tanto tiempo a través de la feria y que ojalá, espero, siga así. Agradecer a cada una de las tejedores que con su presencia, ¿no es cierto?, han estado alimentando el conocimiento y entregando sabiduría por año, y que con sus vestidas, con sus trajes, con su representación, han hecho posible y seguirse reencantándose y alimentando este saber. Y con eso voy terminando. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Una charla realmente interesante, magistral, para poder entender y conocer este tremendo patrimonio que nos ha acompañado por tantos siglos y que lo más importante, lo que tú manifestaste, es que sigue vigente, sigue vivo, ha habido continuidad. Mira, la gente te está dando las gracias, preguntando si tu charla va a quedar grabada. Ana María Rodríguez, muchas gracias por tan bella exposición. Ojalá quede grabada. Sí, Cecilia va a quedar en el Facebook del programa de artesanía, de Artesanía UC, va a estar ahí la charla de Soledad para que la puedan volver a escuchar
a disfrutar. Hola Ceci, sí, está saludando. Sí, te dice ahí, que gracias por seguirle enseñando, ¿no es cierto? Excelente, muchas gracias. Todos te dan muchas felicitaciones porque en realidad cada vez que escucharte hablar y compartir, da cuenta de este tremendo trabajo, este trabajo también que ha sido de largo aliento, de que es un equipo también que está fundado también, sabemos por Paulina Brugnoli, ¿no es cierto?, que fue nuestra maestra, la precursora, y que ustedes han continuado y enseñándole a mucha más gente. Mira, voy a averiguar si tenemos algunas preguntas. Mira, por Facebook dice la vikinga pelirroja, cariños desde Gualmapu, Taller Memorias. Yuri Gallardo, qué linda la onda Nazca. Nancy Genovés, me encantó Sole, un fuerte abrazo. Qué lindo escucharte de tan lejos. Celeste Painepan, Sole, abrazos llenitos de Nehuen. Mira, puras felicitaciones porque en realidad sabemos y estamos muy contentos que tenerte acá es un honor. Sabemos tu vínculo con la Feria de Artesanía. Siempre Soledad está colaborando en todo lo que nosotros le pedimos y además está aprovechando la instancia de compartir con las tejedoras que están ahí, que vienen año a año y que bueno, en esta oportunidad nos acompañan de manera virtual. Así que nada, solamente felicitarte y darte las gracias, Sole, por este trabajo tan maravilloso que da cuenta de toda tu pasión y amor por el textil andino. En todo caso, en la presentación está mi correo por si alguien quedó con alguna copucha que quiera despejar. Sí, preguntas no tenemos, pero puras felicitaciones, la verdad, y agradecimientos por la charla que nos entregaste. Y con esto, no, cariño, bueno, vamos... Muchísimas gracias a ustedes. Y con esto también le damos las gracias al público que nos acompañó en esta tarde y los invitamos a seguir nuestras actividades en línea que están asociadas al sitio web de nuestra feria, artesanía.c.cl, y en nuestras redes sociales. Los esperamos con muchas ganas para que sigan siendo parte de este proyecto que este año se reinventó para estar con ustedes en todos los lugares de forma virtual. Muchas gracias. Chao. Gracias.